Listo, bueno. Bueno, también antes de comenzar con el tema de Equinox, que es el módulo que nos compete hoy, me gustaría tomarme 5 minutos de la sesión para escuchar sus opiniones con respecto al diplomado. Digamos que eso es algo que me gusta hacer siempre en el último módulo pues porque siempre la idea es ir mejorando. Digamos que en la primera versión los estudiantes nos dieron bastantes sugerencias y pues obviamente comentarios de retroalimentación positiva y también algunas cosas para mejorar. Entonces la idea es que pues el diplomado siempre esté en crecimiento y para eso necesitamos también un feedback de ustedes. Entonces me gustaría, si no quieren hablar, por lo menos escribir, aunque me gustaría escucharlos. Con respecto a si el diplomado llenó sus expectativas, si tienen alguna sugerencia para las versiones siguientes, qué podríamos mejorar, si les quedó algo productivo para su vida profesional. Entonces, me gustaría escucarlos un momento antes de comenzar la sesión. Sin pena pueden hablar. Dale, Duan. Gracias, doctora. Pues en mi caso realmente sí llenó mis expectativas. Me gustó mucho conocer la experiencia tanto de usted, doctora, como de los demás profesionales. Eh, Realmente es un mundo totalmente diferente Sí. y realmente me fascinó muchísimo y creo que en el transcurso de todas las sesiones pues lo pudimos evidenciar. Ujú. Eh, y pues nada, realmente en mi caso pues no le mejoraría nada, realmente ya lo que venga son aportes, porque Ujú. realmente me gustó muchísimo y incluso el doctor, si no estoy mal, tuvo ayer una charla también, El dando doctor toda, Laureano, sí. sí Ujú. señora, con el doctor Héctor. Ujú. Entonces, realmente en mi caso llenó mis expectativas. Vale, Duan. Muchísimas gracias. Y gracias por tu participación también durante el diplomado. De verdad que te felicito por eso, porque se ve que te gusta, se ve que te gusta el tema, que te apasiona. Entonces, eso también, eh, pues me parece muy chévere. Eh, ¿Alguna otra opinión, chicos? Dale, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, fue pues algo gratificante, la verdad. Estuvo muy interesante como tal el diplomado. Eh, Pienso que pues se aprende demasiado puesto que se ven muchos casos clínicos, ¿no? Pues Ujú. aparte de los apoyos teóricos, toda la información que pues se brindó tanto en el aula como pues como tal en las clases sirve de mucho y, pues me gustó bastante la parte de los casos clínicos. También Ujú. pues lo que decía Duan también es como tal aprender de varias personas que pues conocen mucho este campo como lo es pues la profe Wendy y además del doctor que tiene pues bastante experiencia y Ujú. pues la doctora también, Alessandra, pues muy chévere las clases con ellas. Entonces, pues sí, se aprendió bastante, sí, también llenó mis expectativas. Creo que pues con toda la información que nos pudieron brindar, pues va a ser muy útil pues para un futuro. Y Ujú. pues nada, me gustó también que pues la casuística es bastante alta y que es un campo en el que pues nos podemos desempeñar muy bien. Sí, en eso sí tienes toda la razón. ¿Cómo se pudieron dar cuenta? La casuística dermatológica en pequeños es altísima. Y lo que, por más que sea que cada vez hay más personas trabajando en eso, lo que se necesitan son profesionales bien preparados.
y a eso le apuntamos también. Digamos que este para ustedes es el inicio de un camino interesante y si les gusta realmente, bueno, lo van a disfrutar también. Y pues no hace falta que les diga que yo estoy siempre disponible para acompañarlos en cualquier duda o en cualquier proceso que necesiten. ¿Listo? ¿Alguna otra opinión? Ahí ya Paula mandó el link del grupo de WhatsApp para que por favor se unan ahí. ¿Alguna otra opinión, comentario? Pues, profe, la verdad, de pronto, no sé, para la próxima versión o algo así, que fuera un poquito más práctico. De pronto no solo una práctica, sino por ahí otras dos más o tres más. Pero el resto súper. Ujú. Sí, de hecho, eso también lo habían comentado en la primera versión. Intentaremos hacer algo al respecto. La cosa es que es bastante difícil por el tema de que ya ustedes, cada uno tiene sus actividades aparte. Digamos, cuando obviamente son estudiantes de la universidad es más fácil organizar, pero pues ustedes ya son casi profesionales y cada uno tiene pues sus trabajos, sus horarios. Entonces, cuadrar más prácticas es un poco difícil en términos de eso, pero pues es una sugerencia completamente válida y seguramente que en el tiempo encontraremos una manera de hacerlo, porque tú tienes toda la razón. La práctica es pues, un porcentaje muy importante del aprendizaje. Entonces, claro que sí, lo tendremos en cuenta también. ¿Alguna otra? Los demás que hay personas que nunca les escuché la voz durante el diploma. ¿Algún otro comentario? Hola, Doc, ¿me Ah, escuchas? hola, buenas noches. Tenía el micrófono aquí trabado. Yo estoy de acuerdo con mi compañero Ricardo, que pues todo fue muy gratificante. Cuenta. ¿Me escuchan entrecortada? Ahora te escucho bien. Al principio se te cortó un poquito, pero creo que ya vamos. Ahora Aló. se cerró el micrófono. Ahí, cerraste. Ahí tienes el micro cerrado, Paula. Ya, es que tenía mala señal. Estaba comentando que para mí también fue muy gratificante el tema de los docentes. Fueron muchos conocimientos que nos enriquecieron, pero sí considero que falta un poquito más de tema de práctica, porque pues el tema de la práctica lo hace a uno más experto. Ujú, ujú. Claro que Ese sí. es como el único comentario que yo tengo, porque el resto, pues quedé muy satisfecha. Vale, perfecto. Entonces miraremos cómo organizamos ese tema. Es complejo, pero no imposible. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Por escrito? ¿Tampoco? Em, bueno, bueno, espero que los demás, pues también hayan llenado sus expectativas y que hayan aprendido bastante. Entonces, comencemos a hablar un poquito de dermatología equina. Obviamente, como ustedes saben, pues mi énfasis es 95% pequeños animales. Sin embargo, de vez en cuando veo algún paciente equino. Digamos que no tengo mucho registro fotográfico mío. Entonces me va a basar mucho en imágenes del doctor Ralph Müller cuando empiecen a ustedes a adentrarse un poco más dentro del mundo dentro de la dermatología van a empezar a identificar nombres de los especialistas más reconocidos pues a nivel mundial, ¿no? Y yo creo que si ya, pues de la información que les dejé, que les dejamos los docentes en el aula, artículos que hayan leído, saben que reconocen el nombre del doctor Ralph Müller porque realmente él es uno de los dermatólogos pues que tiene muchísima trayectoria no solo clínica, sino a nivel de investigación. Los aportes que él le ha hecho a la dermatología veterinaria pues son incalculables. Entonces, bueno. Hay otra cosa, el doctor Ralph Müller va a estar en el Congreso
Veterinario de Colombia, que es en Pereira en agosto, por si alguien está interesado en asistir. Yo creo que todavía se pueden inscribir. Es un congreso que vale mucho la pena. Va a estar él y van a estar otros nombres importantes de la dermatología en otros continentes. Entonces, sería bueno que que lo contemplaran. Entonces, me voy a basar mucho en imágenes de él, sin embargo, la idea es que hagamos un poco de análisis de lo que pasa con caballos, que no es otra cosa que si ustedes vieron la clase y vieron el material, el abordaje clínico del paciente equino dermatópata es muy similar a lo que hemos hablado desde el inicio con pequeños animales. Realmente el abordaje no difiere mucho, digamos, difieren un poco algunas condiciones, el abordaje es prácticamente el mismo. Las preguntas, es decir, todo el tema de anamnesis en el cual todos hemos insistido siempre, de tener una anamnesis muy completa y una entrevista bien profunda con los tutores de los animales, incluyendo los equinos, es extremadamente importante, porque como se dieron cuenta, también en el equino pasa que hay enfermedades que afectan más a un grupo de edad que a otro, hay enfermedades que afectan, por ejemplo, a ciertos colores de capa que a otros. Hay enfermedades que se desarrollan bajo ciertas condiciones ambientales, bajo ciertas condiciones de alimentación. Entonces, la anamnesis en el caballo, obviamente las preguntas no van a ser las mismas porque, pues, obviamente uno no le va a preguntar al dueño de un caballo si el caballo es indoor o no, por ejemplo, pero sí le debe preguntar dónde duerme el caballo, si es un caballo que está la mayor parte del tiempo estabulado, cuánto tiempo está en pastoreo, qué tipo de comida come, si come heno, si come concentrado, qué tipo de carbohidratos come, cada cuánto come, el linaje genético del caballo, si las generaciones anteriores, los padres del caballo tuvieron enfermedades dermatológicas, cómo está el cronograma de vermifugación de ese caballo, el programa de vacunas, si ese caballo, si el hábitat de ese caballo está sometido a constantes protocolos de desinfección, cómo es el control de mosquitos en el ambiente, cómo se almacena el alimento del caballo, eso es extremadamente importante, sobre todo cuando tenemos sospecha de un caballo alérgico. Entonces, obviamente la anamnesis tiene preguntas diferentes, pero si nos damos cuenta es muy parecido. Y toda esa información, pues como pasa en perros y gatos, es la que nos va a dar un porcentaje muy importante de nuestra lista de diferenciales cuando empezamos a hacer nuestro razonamiento clínico en nuestra cabeza, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar algunas imágenes para que empecemos digamos, a pensar un poquito de manera lógica qué le preguntaría yo al dueño de ese caballo y cómo enfocaría yo esa anamnesis, qué tipo de pruebas diagnósticas haría y cuáles serían mis diferenciales dependiendo de las imágenes que les voy a mostrar aquí. Obviamente no son casos como tal, son lesiones que les voy a mostrar, pero yo creo que el ejercicio se puede hacer sin problema. Ya les voy a compartir aquí. Todos viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe, ahí se ve la pantalla. Señora. Vale, perfecto. Entonces, tenemos aquí dos imágenes. Este caballo de aquí, claramente, es un caballo con prurito. Si ustedes se dan cuenta, las manifestaciones de prurito en el caballo pues van a ser diferentes. Ellos se van a rascar en las zonas en donde ellos alcanzan con los dientes o se van a frotar contra objetos, contra las cercas, contra el piso, ¿sí? Y va a ser una cosa constante. Digamos, el prurito también va a tener diferentes niveles de intensidad, que es una cosa que también le debemos preguntar al tutor. Y para eso también se usa la misma escala visual analógica de prurito que usamos en pequeños animales. Digamos que aplica perfectamente, se puede usar de una forma muy similar en el caballo. Entonces, obviamente este caballo está manifestando prurito y es un prurito bastante intenso. ¿Qué datos de reseña les interesa saber de este caballo? Si de pronto tiene contacto con otros equinos así a menudo. Ujú.
Para datos de reseña, digamos de edad y eso, ¿qué quieren saber? De reseña y después de anamnesis. Empecemos con la reseña. Ah, ok, qué pena. Tranquilo, se confunde muchas veces. La edad de este Edad. paciente. Este es un caballo joven, es un caballo más o menos de 3 años. ¿Qué otra cosa? Raza. Raza es un mestizo, por llamarlo de alguna forma. No soy experta en razas de caballos. Si aquí hay alguien en expertos en razas de caballos, pues me corrigen. ¿Qué otra cosa? Estado reproductivo, por ejemplo, ¿no? Obviamente es un macho entero. ¿Qué otra cosa? Ya podemos entrar en los datos anamnésicos que ya está hablando Ricardo. Entonces él me preguntaba que si tiene contacto con otros caballos, sí, tiene contacto cercano con otros caballos, viven en grupo, pastorean en grupo. Sí, ¿Qué en el otra Y cosa? eso establo es hacen como, control de, ay, perdón, de Dale, dale, insectos. dale tú y luego la otra persona que está ahí esperando. Dime otra vez. Que si en el establo hacen control de insectos. Sí, tienen un protocolo de desinfección, pues correcto. Desinfectan una vez a la semana y no hay problema con eso, por ese lado. ¿Qué otra cosa los quisieran otros saber? animales, los otros animales con los que convive también presentan lesiones. No, solo él. No sé cómo hacer para quitar esto de aquí. Ay, no. Ese no era el de ese lado. ¿Qué otra cosa? La dieta con que lo alimentan. Él come concentrado. Ay, perdón. Come concentrado, come heno y tiene sus épocas también de pastoreo con forrajes frescos. Digamos que es una alimentación balanceada y está suplementado también. ¿El nivel de prurito al ser intenso es de manera frecuente o solo se presenta en algún tiempo en específico? Es un prurito constante e intenso. Digamos, si me preguntas en la escala visual del prurito de 1 a 10, el tutor reportaría un 9. Es una pregunta muy importante que les hace falta, ¿Hace, que la pueden extrapolar. cuánto empezaron? Ay, perdón. Sí, ¿Hace cuánto esa es la empezaron la con que iba a la decir. infección? Ah, ¿Hace cuánto empezaron los signos clínicos? Exactamente. Yo les dije que el caballo era un caballo joven, empezó más o menos hace casi el año con los signos clínicos. Yo creo que con esa información ya en este momento ya están trabajando en sus cabezas posibles diagnósticos diferenciales. ¿Qué se les ocurre? tengo una última pregunta. ¿Y siempre fue en las extremidades o empezó en un lugar y fue como yendo hacia otros? Realmente, pues donde más se manifiesta es en esa zona porque es donde él más llega, ¿no? Pero él también se frota con todo lo que puede. Frota los laterales del tórax y el abdomen y la zona perineal también contra objetos. ¿Ectoparásitos? ¿Algún tipo de ectoparásitos? ¿Cómo cuál? En equino. Eh, Está muy bien, ectoparásitos estaría en los primeros lugares de los diferenciales del caballo joven con prurito, pero más o menos cuáles estaríamos pensando ahí.
Ahí tengo que vayan y revisen los apuntes de su clase. Porque claramente no son parásitos ácaros con los que uno esté acostumbrado a lidiar. Entonces es normal que no se acuerden. Profe, una pregunta, ¿él está en clima frío o trópico bajo? Estos caballos son pues de casos del doctor Ralf Müller, entonces son alemanes. Es estacional. Em, entonces, digamos que, y el prurito pues tiende a ser un poco constante. Pero pues tú sabes que allá las estaciones son bien marcadas. No, no se acuerdan de los ácaros del caballo. No lo tienen por ahí en una punta de la clase. Recuerden que digamos que el que está como los dos que están en los primeros lugares serían el Soroptes y el Chorioptes. Listo que son ácaros de los que más frecuentemente se encuentran como causa de dermatitis, digamos, parasitaria en el caballo. Entonces, obviamente aquí uno no está hablando mucho de Demodex, o sea, lo que uno ve en pequeños, Demodex, Sarcoptes, Notoederes, etcétera, etcétera, sino que está hablando pues de otras cosas, principalmente Chorioptes y Zoroptes, que son ácaros que producen una dermatitis bien importante, una dermatitis parasitaria, que pueden causar niveles importantes de prurito. Entonces, eso estaría dentro de los primeros lugares de los diferenciales. ¿Qué otro grupo de dermatosis entrarían aquí para él, aparte de ectoparásitos? Endoparásitos podría ser también, doctora. Endoparásitos, sí, ¿por qué no? Ajá. ¿Cómo cuál? Pues tú mencionabas que él se frotaba mucho la parte perianal, que Ujú. era bastante intenso. Es que no recuerdo el nombre de ese endoparásito. El, bueno, Aquí les va a costar. Sí, les va a el- costar más trabajo recordar nombres porque no están mucho en sus si no estoy mentes. mal, cuando uno Ujú. hace una prueba complementaria, es fácil encontrar los huevos, Ujú. pero no recuerdo el nombre. El Oxyuris. Oxyuris. Ujú. Es una opción también, es una opción. Sin embargo, a pesar de que reporta prurito perianal, tiene prurito en otras partes del cuerpo. No es que esté equivocado tu razonamiento, está muy bien y lo debes incluir en tu lista. Pero pues generalmente cuando son oxyuris, o sea, son huevos o parásitos como tal, pues se manifiesta más el prurito localizado en la zona perianal o en la zona perineal en general, no solamente perianal, sino perineal, pero pues no pasa a otras partes del cuerpo. Pero está muy bien, lo puedes incluir en tu lista. ¿Qué otra cosa pensarían? Pueden extrapolar muchas cosas de pequeños. O sea, si no fuera un caballo, sino un perro, ¿qué diferenciales tendrían con esas características de edad, de nivel de prurito, etcétera? ¿Qué otra cosa incluirían? No sé, tal vez por la zona en que se está generando ese tipo de prurito. Podríamos pensar también en algo fúngico. Podríamos pensar en algo fúngico, como por ejemplo, Pues digamos, no sé, tú mencionabas el tema de esos agentes biológicos que se encuentran en el suelo, como el caso del Microsporum gypseum, tal vez. ujú, ujú. Dermatofitos en general podrían entrar, sí. Sin embargo, la dermatofitosis no es muy pruriginosa, al igual que como pasa en pequeños, pero puede causar cierto grado de prurito. Claro que sí. No sé, tal Si vez fuera, podría, qué pena. dime. No, 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 dime. pues tal vez podría tener también algo secundario a Mm, bacterias que podría estar generando este exactamente. prurito.
Exactamente, es un caballo que puede tener foliculitis bacteriana. Si ustedes se dan cuenta, el razonamiento lógico va muy ligado a lo que hemos visto, no porque sea, no se me asusten porque es un caballo. El razonamiento va muy ligado, es muy parecido y los grupos de dermatosis son muy parecidas. De repente, ¿qué va a cambiar? Pues que los ácaros, por ejemplo, que no van a ser los mismos, o las especies de, de dermatofitos que no van a ser las mismas. Tú mencionabas el Trichofitum mentagrofites, pero pues ahí también entra Microsporum gypseum, entra Trichofitum equinum, que sería el primero, digamos, en aparición, obviamente por especie. Em, Está el Microsporum equinum también. Obviamente los agentes van a cambiar de especie a especie, pero el grupo de dermatosis ustedes pueden hacer el razonamiento perfectamente con base en lo que ustedes ya tienen de la clínica de pequeños. Entonces no se me asusten porque es una especie diferente. Alergias, nadie mencionó alergias. Los caballos sufren de alergias y los caballos sufren, digamos, en ellos no existe la dermatitis alérgica a la picadura de pulga como la reconocemos en pequeños, pero ellos tienen hipersensibilidad a la picadura de insectos, por ejemplo. Y por eso yo les mencionaba al inicio que una pregunta importante en la anamnesis del caballo, principalmente con prurito, es esa. Evaluar, incluso uno mismo ir a chequear si el ambiente donde está el caballo la mayor parte del tiempo tiene, pues es un ambiente limpio y es un ambiente con condiciones en donde no hay, por ejemplo, zonas de humedad, aguas aposadas que llamen ciertos tipos de insectos. Y el más reportado y el que más afecta a caballos es el culicoides, que lo mencionaba yo en la clase. Existe la alergia alimentaria en el caballo. Y de ahí la pregunta que les mencionaba yo al inicio de qué come el caballo, cómo lo come, en qué proporciones come cada cosa, ¿sí? Por más que uno, obviamente yo no soy experta en nutrición equina, pero uno se hace una idea, pues que el caballo por sus características fisiológicas y digestivas tiene que comer una dieta con ciertas características de carbohidratos fibrosos, carbohidratos no fibrosos, ¿cierto? Entonces, proteína, etcétera. Entonces, eh, uno tiene que indagar mucho en eso y indagar en lo que les mencionaba también de cómo se almacena el alimento. Uno mismo puede ir a chequear dónde almacenan el ensilaje, por ejemplo, dónde almacenan el concentrado, si el concentrado está almacenado digamos, en lugares donde hay humedad, si los containers que tienen el concentrado están bien cerrados o tienen fugas que les permite la entrada del aire y permita la entrada la proliferación de ácaros de almacenamiento, ¿cierto? Todas esas cosas porque en ellos existe la alergia alimentaria y existe la dermatitis atópica también. De hecho, en caballos se hacen pruebas de alergia. ¿Dónde se hacen? En la tabla del cuello. Digamos, a diferencia del perro y del gato, en donde se hacen en el tórax, en el caballo se hace en la tabla del cuello. Y se hacen pruebas de alergia y se hace inmunoterapia de alergena específica. Obviamente eso más en países desarrollados. Digamos que en Colombia desafortunadamente no tenemos una persona, digamos un dermatólogo que tenga como más énfasis o un clínico equino que tenga un poco más de énfasis en dermato. Entonces, hasta donde yo sé, no hay una persona preparada lo suficiente para hacer pruebas de alergia en caballo. Yo de hecho quisiera más adelante hacer algunos intentos porque estoy trabajando bastante con pruebas de alergia. Em, pero también se hace en otros países, pero se hace y se hace inmunoterapia alérgeno específica y se hace, digamos, se hacen modificaciones en el alimento, se hace terapia antipruriginosa. Entonces, todo eso que viene de las bases que vieron durante el diplomado, ustedes lo pueden extrapolar al caballo, obviamente teniendo en cuenta las características fisiológicas y de especie del caballo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es muy parecido. Los grupos de enfermedades dermatológicas en ese grupo de edad, con esas características, son muy parecidas al razonamiento clínico que ustedes venían teniendo con perros y gatos. ¿Listo? Por ejemplo, poco probable que este caballo jovencito tenga una enfermedad endocrina. Y eso es exactamente igual a como pasa en pequeños. ¿Mm?
Entonces, la base que tienen de pequeña les ayuda mucho. ¿Qué hay que enfocar un poco en el caballo? En agentes etiológicos que son diferentes. Obviamente, los tratamientos no tanto en principio activo, pero sí obviamente en dosificación, en vías de administración cambian un poco. El manejo de la terapia tópica es un poco diferente. Pero ahorita les voy a comentar algunas opciones terapéuticas y ustedes se van a dar cuenta que también es muy parecido. Si ustedes entienden la dermatología de base, les va a quedar mucho más fácil abordar al paciente equino dermatópata. Listo, básicamente este es un paciente alérgico que según tengo entendido, según lo que leí porque estas imágenes hacen parte, como les decía, del trabajo del doctor Ralph Müller, pues esta imagen corresponde a un paciente con alergia ambiental, o sea, dermatitis atópica. Entonces, si nosotros pensamos posibilidades, por ejemplo, este caballo podría ser uno de los alergenos que podrían desencadenar alergia. En un caballo serían los ácaros de almacenamiento del alimento, ¿no? Y uno de los más conocidos es el tirofagus. Entonces, el tirofagus es un ácaro que crece y se multiplica bajo ciertas condiciones cuando el almacenamiento del alimento no es el adecuado, cuando hay entrada de aire, cuando hay humedad, etcétera. Cuando las condiciones de almacenamiento en general no son buenas, hay ácaros se llaman así, ácaros de almacenamiento. Y por eso todas esas cosas hay que evaluarlas. Y como uno generalmente cuando hace consulta de caballo dermatológico, pues uno tiene que ir hasta allá, pues uno va y chequean, ¿eh? Entonces uno va, mira dónde almacenan, dónde duerme, pues cómo es la pesebrera, qué tipo de piso tiene, qué tipo de pasto come, cómo hace la rotación en el pastoreo. Digamos, esas cosas básicas que por más que uno no sea experto en equinos, pues si uno estudió medicina veterinaria tiene alguna noción. ¿Listo? Entonces, vamos para esta de acá. Esta es obviamente otra imagen. Esto es la tabla del cuello y la imagen corresponde también a un paciente con prurito. Son lesiones mucho más discretas que ustedes ven, pues son lesiones alopésicas, ¿cierto? Un poco descamativas, multifocales. Una cosa muy importante que vamos también a practicar un poquito cuando nos veamos es en el diligenciamiento de la historia clínica dermatológica. Ustedes tienen que tener muy claro cómo describir lesiones y cómo reportarlas en la historia clínica dermatológica. Eso es fundamental, porque ustedes tienen que tener un registro de eso y tienen que describirlo de una forma técnica. No es como poner, tiene zonas sin pelo o tiene la piel roja, no. Ustedes tienen que decir, hay zonas alopésicas, hay zonas con hipotricosis de más o menos tantos centímetros de diámetro, con tal forma, que están ubicados, por ejemplo, en este caso, en la tabla del cuello derecho, con descamación leve, moderada o severa, y así, o sea, con un lenguaje técnico, de tal manera que ustedes puedan tener un registro de lo que vieron al principio y luego en los controles subsecuentes. Entonces, esas son las lesiones que tiene este caballo. Prurito intenso también, localizado más en estas zonas de la tabla del cuello a ambos lados y un poco en la zona de la cara. ¿Qué harían? ¿Qué piensan? Es un caballo joven, no tan joven como el otro, pero es un caballo joven. Ustedes saben que pues los caballos viven mucho tiempo. Entonces un caballo de 10 años es un caballo joven, pero es un caballo joven. Yo aquí les voy a hablar mucho de rango de edad porque obviamente no son datos que tengo exactamente así, pues como los tengo cuando son pacientes míos. Pero es un caballo joven y pues, ¿qué más quisieran saber de él para tener una idea? Profe, también el tiempo de las lesiones y dónde comenzó, en el cuello o en la cara, en el rostro. Vamos a ver un punto importante que sería que él se trasladó de una ciudad para otra. Los signos comenzaron cuando llegó a la otra ciudad y
Las lesiones comenzaron básicamente simultáneas en las tablas del cuello, en los dos lados y a nivel de, pues, periocular y en la zona también del puente nasal, etcétera. Zona de la cara básicamente afectada y tabla del cuello. Y se ha ido extendiendo un poco a los laterales también de la parte caudal. ¿Qué otra cosa? Prurito intenso, 8 de 10. En la zona rostral, ¿el paciente presenta algún tipo de úlcera? No, son básicamente lesiones, las de la cara son similares a lo que estamos viendo en la imagen. Son lesiones con hipotricosis y alopecia, descamativas, levemente eritematosas. Digamos, el eritema no viene siendo la lesión más relevante. Al inicio son más eritematosas, luego evolucionan a lo que estamos viendo aquí. Cuando se trasladó de lugar, ¿tenía su vermifugación completa? Sí, está con todo el esquema, digamos, sanitario en general completo. ¿Este prurito intenso lo presenta también durante la noche? Sí, es frecuente. Digamos que está presente la mayoría del tiempo. ¿En los tutores del paciente tal vez algún tipo de lesión? No, sin lesiones. Alesionales, los tutores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este caballo? Como les decía, pasó de una ciudad a otra, cambio de clima. No había un buen control ambiental, digamos, las zonas donde él permanecía más tiempo, mientras estaba estabulado, cuando estaba afuera, no había, digamos, una higiene adecuada y tenía bastante mosquito rondando por ahí. Y si ustedes se dan cuenta, esa pregunta no me la hicieron tampoco. em, Cuando tienen esos casos de caballos que se han trasladado o que el inicio, digamos, que es un paciente que ha estado la mayoría de su vida normal y tiene un inicio agudo, un prurito intenso y empieza con lesiones, una de las cosas más probables que ustedes deben incluir en los primeros lugares de su lista de diferenciales es precisamente la hipersensibilidad a picadura de insectos. Y lo que les decía, si uno revisa el ambiente, se va a dar cuenta de eso. Entonces, obviamente la hipersensibilidad a picadura de insectos no se va a manifestar solo así. También podemos tener lesiones urticariantes por hipersensibilidad a picadura de insectos, porque es una hipersensibilidad inmediata. Entonces se puede manifestar con pápulas, con urticaria. Estas lesiones tienen un poco más de tiempo de evolución, por eso yo mencionaba que al inicio eran más eritematosas y luego con el tiempo de evolución se iban poniendo así. ¿Cierto? Y obviamente las zonas que les describía son las zonas donde generalmente el mosquito tiene más acceso para picar. ¿Cómo tratarían ustedes un paciente con hipersensibilidad a picadura de insectos? ¿Qué se les ocurre que se podría hacer en este caso? ¿Qué sería lo primero que habría que hacer, mejor dicho? Modificar el ambiente, Ujú. como antes Controlar del... los mosquitos, ¿no? Controlar los insectos, hacer un buen protocolo de higiene, de limpieza, usar productos, obviamente, de control de los insectos, de los mosquitos, ¿cierto? De culicoides, que como les decía, que es uno de los principales que molestan mucho. Y en eso en cuanto al ambiente, higiene, desinfección, control de culicoides en el ambiente. Y en el caballo, ¿qué haríamos?
Silencio absoluto en esta sala. Si fuera un perro, ¿qué harían? O si fuera un gato, porque el gato tiene también la hipersensibilidad picadora de insectos. Digamos que en el perro no se observa como tal la dermatosis así, pero en el gato sí se observa. ¿Qué harían? De pronto el control del prurito. Control de prurito. ¿Qué usarías? Vete desde tu razonamiento de pequeños. ¿Qué usarías para controlar prurito? ¿Qué fármaco? De pronto un corticoide. Corticoide. Está perfecto. ¿Qué corticoide utilizarías? Bueno, pues uno que no fuera como, que no tuviera tanto almacenamiento, es que es de Ujú. pronto una prednisolona, tal vez. Prednisolona. Ajá. Prednisolona. Está perfecto. Esa es una cosa que hay que hacer. Y como todo corticoide y como todo protocolo de uso de corticoides, los corticoides son fantásticos para sacar un paciente dermatópata de la crisis pruriginosa. eh, Así tal cual como lo vemos en pequeños, en el caballo es igual. La dosis varía un poco. Digamos que en los caballos se manejan dosis un poco más bajas. La dosis en el caballo va de 0,2 a 1 miligramo por kilo. Generalmente no se llega a 1 miligramo por kilo. Casi siempre se empieza por las dosis más bajas, por 0,2. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, es una variación. Y el caballo generalmente se hace dosis cada 24 o cada 48 horas. Por un curso corto, mientras se saca al caballo de la crisis de prurito, ¿cierto? Obviamente para cortar ese ciclo, porque finalmente es lo mismo. Si el caballo sigue con prurito, sigue en ese círculo vicioso, pues va en algún momento a desarrollar foliculitis bacteriana. Y se va a complicar el cuadro. La piel se va a inflamar más, vamos a lesionar más barrera cutánea, y ustedes eso ya lo saben, pues por todo lo que hemos visto. Entonces hay que cortar ese ciclo de prurito, ese ciclo inflamatorio de la piel. Entonces está muy bien, podemos usar prednisolona, un curso corto, pero recuerden que la dosis en el caballo es más baja que en pequeños. Uno pensaría que por ser un animal más grande, todas las dosis son más grandes y se van a dar cuenta que no es así. ¿Alguna otra opción que se les ocurra para controlar prurito que no sea corticoide? Tal vez combinarlo con un antihistamínico. Antihistamínico, correcto. ¿Cuál se te ocurre que podríamos usar? Lanza uno ahí que se te ocurra. Difenhidramina, tal vez. Difenhidramina podría ser. No es que no se pueda usar, pero pues para que lo tengan en cuenta, los expertos en dermatoequina sugieren, en primer lugar, no es que esa no se pueda usar, se puede usar, pero en primer lugar considera siempre la hidroxicina como, como antihistamínico. Entonces, y obviamente nada que ver la dosis con pequeños, ¿no? Claramente, la dosis va de 400 a 800 miligramos por 500 kilos de peso. Ahí obviamente se hace el cálculo, ¿no? Y pues eso sí, como todo antihistamínico, una desventaja, digamos, del antihistamínico es la frecuencia de administración, que se tiene que hacer entre cada 8 o cada 12 horas, generalmente cada 8. Entonces, eso es una desventaja, obviamente, medicar a un caballo cada 8 horas resulta ser un poco más tedioso, ¿no? Si es tedioso medicar a un perro, pues imagínense a un caballo. Entonces, eso sería una desventaja. Sin embargo, los antihistamínicos pues tienen muchísimos menos efectos secundarios que, pues, que los corticoides. Entonces, es una opción también en el control del prurito en el caballo, a diferencia del perro, en donde en el perro, por ejemplo, en el canino alérgico, los antihistamínicos no tienen mucho poder. En el gato un poco más, en el caballo tienden a funcionar un poco mejor. Entonces ya, bueno, está súper bien, controlamos el cuadro pruriginoso con medicamento. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué otra modificación o qué otra cosa tendría yo que incluir en el tratamiento de este caballo? Si el problema es el De mosquito y pronto, ya controlamos el mosquito en el ambiente,
¿Qué podemos hacer con el caballo? ¿Qué hacen ustedes para evitar que los pique un mosquito cuando van a un clima caliente? ¿Qué usan? Repelente. Un repelente, exactamente, un repelente. Y eso aplica también para pequeños. Cuando ustedes, por ejemplo, en el gato con hipersensibilidad a picadora de mosquitos, hay que usar algún producto, por ejemplo, antipulgas que tenga acción repelente. Existen varios en el mercado. Eh, Creo que la Advantage es una opción para esos casos. Por ejemplo, si ustedes tienen un perro que está en una zona donde hay una gran cantidad de mosquitos y es una zona, por ejemplo, endémica para Leishmania. Todos sabemos que es Leishmania, ¿no? Que Leishmania se transmite a través de picadura de insectos, de picadura de mosquitos. Ustedes quieren proteger al perro de picadura de insectos, tienen que usar algún producto que tenga acción repelente. Entonces, por ejemplo, en países europeos en donde hay leishmania para rato, en Brasil en donde hay muchísima leishmania también, utilizan Seresto, que es el collar que se pone y que dura creo que 8 meses, ¿no? Que tiene acción también repelente. ¿Qué hago yo con el caballo? Claramente no le puedo poner una pipeta, porque no existen. No le puedo poner un collar tampoco. Pero existen productos en spray para, con esa acción repelente. Generalmente esos productos se ponen 1 o 2 veces por día, dependiendo de la cantidad, digamos, de mosquitos que haya en el ambiente. Lo ideal es, como decíamos al principio, controlarlos en el ambiente y pues controlarlos también para que no tengan contacto con el caballo, ¿cierto? Uno de los que se reportan como más seguros son los sprays de piretrina, que reporta pues los expertos que tienen una baja toxicidad y que pues que se pueden utilizar incluso 2 veces al día en el tiempo y luego de forma semanal como preventivo para que el caballo no vuelva a desarrollar signos de hipersensibilidad. La concentración varía más o menos entre 0,06 a 0,4%. Entonces lo que se hace es eso, aspersar el caballo con el producto un par de veces al día, digamos al principio, para garantizar que él no va a ser picado por el insecto. Y luego cuando ya se tenga un control ambiental un poco más fuerte, pues se puede pasar a 1 vez por semana, 2 veces por semana. Pero pues claramente en un paciente con este tipo de hipersensibilidad es fundamental tener un producto repelente. Porque si él es picado una sola vez por culicoides o por cualquier otro insecto, pues va a desarrollar la reacción de hipersensibilidad inmediata y va a tener todos los signos clínicos compatibles. ¿Listo? ¿Se entiende esto? Entonces es parecido y tiene algunas modificaciones con respecto a lo que hemos visto. ¿Vale? Esta lesión. Descríbanme, por favor, qué ven en esa imagen. ¿Cómo reportarían eso en su historia clínica? Una hipotricosis, Hipotricosis, hiperpigmentación, hiperpigmentación, correcto. Digamos, en este caso, pues, como no sé todo el paciente, diría una lesión focal. Focal. No sé si ¿Qué también otro? hay eritema, una zona Eritema. eritematosa. Bastante marcado, de hecho. Un eritema bien intenso. ¿Qué otra cosa? Esto aquí. ¿Qué es? Esto, esto, esto. lesiones costrosas, Esta sí es una costriga, pero esto es más descamativo. Si tú te das cuenta, esto es más, son más escamas. Es una lesión descamativa. Ahí ustedes ya dijeron las principales características de la lesión. Entonces es una lesión, esto está en lateral del tórax, es focal, con un eritema marcado o severo, con una zona de hiperpigmentación central,
con descamación moderada y presencia también de costras leve. Eso sería lo que ustedes tendrían que consignar en su historia clínica. Esta, digamos que sería una lesión única. Vamos a asumir que esta es una lesión única en este caballo. Hay prurito, bastante, prurito intenso, y es un animal de edad media, más o menos. No es joven, no es viejo, es edad media. ¿Qué pensarían? Por el, bueno, tal vez por el tipo de lesión, sin aún realizar ningún tipo de prueba complementaria, podríamos Ujú. tal vez pensar en bacterias. Bacterias, ok, foliculitis bacteriana, ok, puede ser. ¿Qué otra cosa? Ácaros. Ácaros. ¿Cuáles? A ver si ahora sí se acuerdan. Para que se les queden grabados esos dos nombres de los ácaros más comunes. Soroptes. Chorooptes y Mm, Chorioptes. Chorooptes, correcto. También es un diferencial muy importante. ¿Qué otra cosa? no sé, tal vez algún agente de origen viral. Viral. ¿Qué se te ocurre que pueda ser de origen viral? En caballos. Digamos que sí hay una dermatosis común de origen viral en caballos, que pues que podría ser, tal vez. No es muy probable, pero pues podrías incluirlo. ¿El papiloma? Señora, ¿alguien habló por ahí? El papiloma. Papiloma. Ujú, puede ser, sí. Y alergia. Alergias, ¿no las incluirían? Sí, también. También, ¿no? No me dejen las alergias de lado porque en caballos los caballos son alérgicos y mucho más de lo que uno se imagina. Esto, por ejemplo, podría ser una dermatitis aguda húmeda en un caballo alérgico, ¿no? Entonces, también siempre que ustedes tengan un paciente con prurito intenso, eh, por más que no sea un paciente joven, así no esté en los primeros lugares de su lista, no dejen de incluir las causas alérgicas para esos pacientes. ¿Listo? ¿Qué técnicas Te hago una diagnósticas? pregunta, Dime, dime. perdón. O sea, por el tipo de lesión, ¿no podría pensar de pronto en una astenia? ¿Astenia cutánea? Sí, es que la piel se ve como, no sé, o sea, sí, como si fuera muy flexible, pero no sé si, o sea, ¿lo Ujú. podría incluir o no, o lo descarto? Pues no lo incluiría mucho, ¿sabes por qué? Porque, digamos, es muy válido tu comentario, pero no lo incluiría mucho porque cuando la astenia es una cosa que tú levantas la piel y es, digamos, es como, haz de cuenta los pliegues de un Shar multiplicados por 5 por 10.
O sea, tú estiras la piel y tú tienes un montón de piel sobrando. Ok, Eh, es muy y severo. generalmente, sí, y generalmente no es una piel eritematosa, es una piel un poco más normal, entre comillas, a menos que tengas pues contaminaciones secundarias, que también puede pasar. Pero digamos, es una piel extremadamente hiperflexible. Y el ejemplo, digamos, más clásico es eso. Imagínense un Shar-Pei como con 10 veces más pliegues de los que tiene. Tú levantas y sobra muchísima piel. ¿Listo? Pero está bien, o sea, el ejercicio también es para eso, para que ustedes empiecen a pensar en qué puede ser. Entonces está muy bien tu comentario también. Eh, ¿Qué pruebas diagnósticas harían en este caso? Tricograma, raspado. Raspado buscando qué. Está perfecto. Tricograma y raspado. ¿Buscando qué? Pues en el raspado a ver si aparecen algún tipo de bacterias que había comentado Duan. O bueno, no sé, una especie de hongos también. Ujú. Y la tricografía. Para ver, para descartar, no sé, yo pensé en algo sistémico, bueno, aunque solo es una lesión, pero como Ujú, descargar según el ciclo de crecimiento del pelo, pues que no sea algo sistémico, sino como autoinducido. Y ujú, pues si puedo ver también ahí dermatofitos, también en el tricograma me serviría. ujú, ujú. Ok. El raspado para ver más que bacterias, Paula, ácaros, ¿no? Porque si tú quieres evaluar presencia de bacterias, si tú quieres ver si realmente hay una foliculitis bacteriana, ¿qué prueba harías? Bueno, no solo para Paula, la pregunta va para todos. ¿Qué prueba harían si sospechan que eso pueda tener una contaminación bacteriana secundaria? Una citología, doc. Una citología. Teniendo en cuenta el tipo de lesión, ¿cómo tomarían la muestra? Por impronta. Podría ser una impronta. Ujú. Podría ser una impronta. Teniendo en cuenta que es algo descamativa, podríamos también hacer una cinta adhesiva aquí en esta zona más descamativa. La impronta podríamos buscar tal vez una zona un poco más húmeda. Entonces, esas son cosas que no parecen ser importantes, pero que tienen toda la importancia del mundo. Porque, por ejemplo, si yo tengo una lesión hiperqueratósica súper seca, pues yo no puedo hacer una impronta, porque no voy a obtener material suficiente en la lámina para poder evaluar algo. Entonces, en esas lesiones secas, generalmente uno hace cinta adhesiva, ¿sí? Porque trae más material para poder evaluar. En esta lesión, por ejemplo, que es un poco húmeda, se podría también hacer pasar un hisopo. También sería una opción. No es la primera opción, pero se podría hacer. Entonces, tengan mucho en cuenta eso. Si son lesiones muy exudativas, más húmedas, pueden hacer impronta directa o pueden hacer hisopado. Si son lesiones más secas, es mejor que tomen la muestra con cinta adhesiva porque la lámina por sí sola no les va a hacer una impronta ahí, no les va a coger mucho material. ¿Listo? Entonces, esas son cosas que uno va mirando ahí. Este caballo tenía choriotes. Entonces, obviamente, esto se determina fácilmente a través de un raspado cutáneo con la suficiente profundidad. El doctor Laureano les mencionaba que a él no le gusta raspar, em, pero pues como yo les mencionaba al inicio del diplomado, cada quien trabaja de una forma diferente y todas son absolutamente respetables. El doctor Laureano, pues ustedes se dieron cuenta que es una eminencia y que tiene todos los años de experiencia del mundo. Pues yo todavía raspo, a mí me gusta raspar. Entonces, ya ustedes, a medida que va pasando el tiempo, van a coger su propio criterio y van a encontrar las mejores maneras de trabajar. Yo todavía raspo, a mí me gusta mucho hacer raspados, me parece una herramienta importante.
Sin embargo, lo que mencionaba el doctor Laureano también es cierto. O sea, ustedes pueden observar ácaros en la tricografía, ustedes pueden observar ácaros por cinta adhesiva, que son técnicas menos lesivas para el paciente y pues que también traen bastante información. Entonces es totalmente válida la postura de él de que pues no le guste mucho raspar. Yo todavía raspo. Entonces, pues ahí cada quien tiene sus formas de trabajar, súper respetables. Listo, entonces ahí yo hubiera raspado y pues obviamente esto pues es confirmado que era un chorioptes, se hubiera observado el ácaro al microscopio y recuerden que para procesar raspados y tricografías no necesitan sino aceite mineral, es una prueba extremadamente sencilla, no necesitan pues los equipos más sofisticados, solo láminas, aceite mineral y un microscopio y acabó el problema. Por eso insisto en que empiecen a entrenarse, busquen un lugar donde puedan entrenarse, donde tengan acceso a un microscopio y empiecen a mirar sus propias muestras. ¿Cómo trataríamos el chorioptes? ¿Qué se les ocurre? Es un ácaro, claramente, un ácaro que habita la epidermis del caballo. ¿Cómo lo podríamos tratar? ¿Con ivermectina, Doc? Con ivermectina. Desafortunadamente no tenemos isoxazolinas para el caballo, que yo creo que en algún momento las van a desarrollar, o sea, no es descabellado pensar en eso. Yo creo que incluso ya alguien debe estar trabajando en eso. Entonces, obviamente en el caballo nos toca irnos a una molécula un poco más antigua, que es la ivermectina. Em, la ivermectina se maneja básicamente a una dosis bien parecida, un poco más baja que en perros. Se maneja más o menos a 200 a 300 microgramos por kilo. Y pues la ventaja de chorioptes es que no requiere una frecuencia, digamos, de administración de ivermectina muy alta, a diferencia, por ejemplo, de la demodicosis en el perro, en donde si uno decide utilizar ivermectina, pues tiene que dar la vía oral dosis diaria. En el caso de los ácaros del caballo, principalmente el chorioptes y el soroptes, se puede utilizar una dosis cada 2 semanas y se puede dar subcutánea sin problema. ¿Listo? Hasta completar más o menos 4 aplicaciones. También depende mucho de la evolución del cuadro clínico, de qué tan extendidas sean las lesiones. Por ejemplo, si es un cuadro más localizado, tal vez requiera menos aplicaciones. Si es un cuadro más generalizado, tal vez requiera más aplicaciones. Pero en término medio, generalmente son 4 aplicaciones. Y la dosis, como les dije, es un poco más baja de lo que conocemos para el Demodex del perro, por ejemplo. ¿Listo? Perfecto. Y obviamente, si uno hace una citología aquí y encuentra contaminación bacteriana secundaria, pues hay que tratarla. ¿Cómo tratarían una foliculitis bacteriana secundaria en este caso? ¿Tópico o sistémico? ¿Darían antibiótico o tratarían tópico? No sé si de pronto en estos casos influya el tipo de foliculitis, al ser de pronto superficial o profunda. Sí, pues digamos que según lo que ves en la imagen, vemos que es más superficial, ¿cierto? Sí. ¿Cómo tratarías esa lesión que estás viendo ahí en la imagen? ¿Darías antibiótico oral o te irías más por terapia tópica? No, chato. No, realmente no. Sería más como una terapia tópica. O sea, exactamente como lo hemos visto ya. Foliculitis bacteriana superficial en caballos tiene el mismo principio. Si es superficial y es un cuadro leve a moderado, se puede manejar vía tópica. Si es un cuadro más extendido, o sea, superficial, pero más extendido, más problemático, más complejo, o es una infección profunda, obviamente tenemos que entrar con antibióticos sistémicos. Los principios antisépticos que se usan en el caballo también son los mismos. Entonces, clorexidina, 2 a 4%. Tratar de no llegar a 4, la piel del caballo es un poco más sensible. Entonces, uno se mantiene más en el rango de 2 a 3%, ¿cierto?
se puede utilizar, digamos, si llegaran a tener, porque en caballo, los caballos también hacen sobrecrecimiento de malacesia, igual a lo que hemos visto. Entonces, si ustedes tienen también sobrecrecimiento de malacesia, pueden utilizar clorexidina 2, miconazol 2%, ¿sí? El peróxido de benzoilo en el caballo tiene la misma utilidad que en el perro, que es hacer un flushing, es lavar el folículo de forma profunda, pero tiene el mismo problema y es que suele ser bastante irritante. Entonces, si ustedes solo tienen peróxido de benzoilo, el peróxido de benzoilo tiene poder antiséptico, pero la desventaja más grande en todas las especies es que es muy irritante y reseca bastante la piel, y el caballo no es la excepción. Entonces, si solo tienen eso a la mano, traten de utilizarlo con una frecuencia bien espaciada, o sea, qué sé yo, una vez cada 10 días o algo así, porque es bien, puede llegar a ser irritante y resecar aún más la piel. Entonces, de elección como terapia tópica antiséptica en el caballo, clorexidina, al igual que lo que ya habíamos visto y en las concentraciones que ya habíamos visto antes. Opciones de tratamiento sistémico si quieren tratar una foliculitis bacteriana superficial, complicada y extendida, o un piederma profundo. Si se van a ir por terapia empírica, en casos superficiales, pueden empezar igualmente con cefalexina también. La dosis es muy parecida, 20 a 30 miligramos por kilo. Presentaciones para caballo, existe cefalexina de 1000 miligramos, entonces no habría problema. Estamos en la dosificación. El problema con el caballo es que suele requerir frecuencias mayores de cefalexina. Generalmente, si en el perro la usamos cada 12, en el caballo muchas veces se sugiere, y dependiendo de la gravedad del problema, usarla cada 8. Entonces, eso sería una desventaja, pero pues si hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Si tenemos piederma profundo, aplica el mismo principio. Deben hacer cultivo de antibiograma, porque no saben a lo que se están enfrentando. Una de las bacterias que afectan más, digamos, tejidos profundos, en abscesos, por ejemplo, y en piodermas profundos en general, puede ser Corynebacterium. Entonces es mejor hacer cultivo, aislar la bacteria y ver a qué antibiótico va a responder y seleccionar el antibiótico con base en el antibiograma. Es lo mismo que hemos venido discutiendo hasta ahora. Nunca usen antibióticos de segunda línea sin cultivo de antibiograma. O sea, no entren con una quinolona tampoco en el caballo, con una Enro, por ejemplo, si no tienen pues, un cultivo de un antibiograma que lo respalde. Obviamente en la práctica equina muchas veces eso es más difícil, pero traten en lo posible de hacer las cosas pues de una forma organizada, ¿cierto? La dosis de Enro también es muy parecida, va de más o menos 2.5 a 5 miligramos por kilo, pero uno generalmente no sube de 2.5, digamos que hay que empezar en ellos con la dosis más baja, 2.5, 2.6 de Enro, que sería la quinolona que se utiliza más también en caballos. Pero tiene el mismo problema, las quinolonas desarrollan resistencia muy fácil y pues estamos en la onda también de hacer uso racional de antibióticos. Entonces, también tengan cuidado con eso. ¿Listo? Pueden utilizar cefalexina como opción empírica. Aquí, ¿qué tipo de lesión sería esta que ven acá? ¿Cómo describirían esta lesión? Esta lesión tiene un nombre y ese tipo de lesión tiene un nombre. Ni idea, ni idea. Eso parece como en mosaico o no, nada que ver. ¿Eso es pelo lo que es ahí? O sea, es como hipotricosis y partes con pelo. No, no hay hipotricosis. Todo tiene pelo. Lo que ustedes ven aquí son como elevaciones de la piel. Todas estas son elevaciones, pero si tú te das cuenta, o sea, si hay una hipotricosis es muy leve. Realmente el problema no es el pelo como tal, digamos que hay hipotricosis o alopecia. Son lesiones elevadas, cubiertas con pelo, delimitadas. Ah, es más elevación que pérdida. Ok. Ujú. Miren bien esa foto para que también no se les olvide después, porque además es una lesión que no solo van a ver en caballos, sino en cualquier especie, en pequeños también. Esto es urticaria.
La urticaria es un tipo de hipersensibilidad inmediata que se da por muchas causas. En pequeños nosotros vemos mucha urticaria por picadura de insectos. Es como la causa más frecuente. En caballo es una de las causas, picadura de insectos, aunque en caballos la urticaria también se puede presentar como una manifestación también de algún tipo de proceso alérgico, como por ejemplo alergia alimentaria, por ejemplo, ¿sí? La urticaria es básicamente un edema que se hace a nivel de epidermis. O sea, estas básicamente son lesiones edematosas, por eso ustedes las ven más elevadas, inflamatorias, que suelen picar mucho y doler bastante. La urticaria duele. Y yo creo que ustedes lo mismo, hagan de cuenta lo que se le hace a uno cuando lo pica un insecto, por ejemplo, una abeja, una avispa, esos insectos que tienen una picadura potente y que inyectan digamos, una sustancia química potente. Esa reacción que se hace en ese momento es una reacción urticariante, la famosa, todo lo que todo el mundo conoce como una roncha, entre comillas, son reacciones urticariantes. Nosotros estamos haciendo un edema en la piel, una reacción inflamatoria inmediata, hipersensibilidad, en donde que es una lesión que pica mucho y que duele. Obviamente nosotros tenemos una, pero ellos tienen un montón. Entonces esto molesta mucho. ¿Sí? Es una reacción de hipersensibilidad inmediata. Todas las causas que les dije aplican para el caballo. Entonces, así como puede ser simple una reacción pues a la picadura de un insecto en particular, puede ser una reacción por contacto con alguna molécula, alguna sustancia, puede ser una reacción por un alergeno inhalado, por ejemplo. ¿Sí? Es una manifestación también de hipersensibilidad en el caballo. Entonces, grábense en esa imagen porque es una imagen que ustedes van a ver con cierta frecuencia en todas las especies y cuando ustedes vean eso ya saben que es una reacción de hipersensibilidad inmediata y tienen que empezar a buscar las causas de esa hipersensibilidad inmediata. Casi siempre es contacto con un alergeno que viene de un insecto o que viene de contacto directo con algún químico o con algún producto en particular. ¿Listo? Y puede ser también causada por alimento. Por ejemplo, ustedes encuentran personas que son alérgicas, por ejemplo, a los mariscos. Algunas personas manifiestan la alergia a los mariscos, digamos una alergia de tipo respiratoria, en donde se cierran los bronquios y las vías respiratorias, donde puede llegar a ser mortal. Otras personas manifiestan la alergia a cierto alimento, haciendo reacciones urticariantes en la piel. ¿Mm? Entonces, para que ustedes tengan una idea que esto es una manifestación contra un alergeno de forma inmediata. Entonces, grábense bien esa imagen para que la tengan en cuenta después. Entonces, ya les adelanté más o menos las posibles causas de eso. ¿Qué les interesaría saber en este caballo con urticaria? ¿Hacia dónde inclinarían la entrevista con el tutor? ¿Qué le preguntarían? Si ustedes llegaron y vieron, upa, ese caballo tiene urticaria, ya saben qué es la lesión, ya saben en su cabeza qué es y las posibles causas. ¿Qué les gustaría preguntarle al dueño del caballo? Eh, Profe, una pregunta podría ser si el caballo pues ha estado pastoreando. Ujú, puede ser, sí, claro. Ya está pastoreando. ¿Dónde? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué tipo de pasto tiene contacto? Puede ser, claro que sí. ¿Qué otra cosa? Digamos, en donde se guarda el alimento también puede ser por algún alergeno. Sí, ¿dónde se guarda? ¿Cómo se almacena? Ujú. El control de insectos. Control de insectos en el ambiente también. Y eso, ya están un poco más sueltos con la anamnesis, eso me encanta. Ya tienen un poco más claro el panorama. Tipo de alimentación, Profesor, ¿no? ¿Qué come? Dime. ese no se podría dar como por una administración de algún tipo de medicamento también. También, sí, señor, correcto. Administración de medicamentos puede dar reacciones urticariantes, sí, señor. Entonces ahí tú tendrías que preguntarle al tutor si tiene noción, no sabe, ha tenido tratamientos recientes y qué tratamientos, con qué fármaco, a qué dosis, a qué frecuencia, etcétera.
Muy buen tu aporte. Ujú. ¿Qué otra cosa? Doc, de pronto sí recientemente se le ha hecho algún cambio de alimentación. Ujú. Si se le ha hecho cambio de alimentación, correcto. Todas esas preguntas están muy bien. Entonces, puede ser, la razón puede ser cualquiera de las que ustedes mencionaron. ¿Listo? ¿Cómo tratarían de entrada la urticaria? Porque ustedes, bueno, ustedes tienen obviamente que, ustedes llegan, ven la lesión, el tutor reporta pues que se está rascando mucho, que está muy molesto, que tiene dolor, las lesiones se están extendiendo, ustedes hacen su anamnesis y mientras determinan cuál es la posible causa de eso, ustedes tienen que sacar al paciente de ese problema, porque es un problema agudo y que tiene que solucionarse rápidamente. ¿Qué harían? ¿Qué utilizarían? ¿Un antihistamínico puede ser? Un antihistamínico. En estos casos, los antihistamínicos están dentro de las primeras opciones a utilizar, porque básicamente las reacciones urticariantes van muy ligadas a la degranulación de los mastocitos y la liberación de histamina, leucotrienos y otros mediadores inflamatorios. Entonces aquí los antihistamínicos suelen trabajar muy bien. En el caballo trabajan muy bien. Entonces, acuérdense que en caballos, digamos que las primeras opciones estaría la hidroxicina. ¿Listo? Eso ayuda a sacar al caballo de la reacción inmediata mientras ustedes hacen la investigación pertinente de la causa de la urticaria. Porque finalmente, si ustedes dan el antihistamínico, el caballo va a mejorar, por supuesto que va a mejorar. Pero si ustedes no determinan la causa, la urticaria va a volver y probablemente va a volver peor, porque a medida que va habiendo exposiciones subsecuentes, generalmente las reacciones suelen ser un poco peores y pueden llegar a ser bien complejas de manejar en el tiempo. Entonces, si no se determina la causa, cualquiera de las causas que mencionamos, picadura de insecto, alimento, contacto con químicos, contacto con cualquier otro alérgeno, fármacos, etcétera, anestésicos, cualquier tipo de molécula, si ustedes no determinan la causa, pues el paciente se va a seguir exponiendo y eso se va a convertir pues en un problema recurrente que puede, digamos, las reacciones siguientes pueden ser mucho peores. Entonces, digamos, como en todo, la idea es determinar la causa. ¿Listo? Entonces ahí estamos ante un caso de urticaria como signo clínico para varias manifestaciones de hipersensibilidad. Y este de aquí, este caballo, ¿ustedes ven este cuadrito negro que yo tengo acá? Ahí, porque lo voy a mover, por si acaso. Ahí. Primero, por favor, descríbanme las lesiones. ¿Cómo lo consignarían en su historia clínica? Profe, no sé, pero ¿en los bordes está como necrosada la piel o es impresión desde el celular? No es exactamente necrosis, pero sí hay algo extraño ahí. Cuando no tengas claro de pronto cómo consignarlo, tú puedes describir la apariencia de la lesión. Digamos, puedes poner eso, bordes O- irregulares con hiperpigmentación, si no tienes muy claro qué es. ¿Alguien iba a hablar por ahí? Profe, la que se ve ahí como más prominente, ¿eso es como ulcerativo? O ¿Aquí? sí, ahí esa parte. Sí, No es ulcerativo, tal vez fue ulcerativo. ¿Qué queda después de una úlcera? tejido conectivo. ¿Y cómo se llama eso? Está muy bien tu respuesta, pero eso tiene un nombre y es un nombre súper sencillo. Esa palabra la usan todos los Cicatriz. días. Cicatriz. No, Ajá. Ujú. Correcto. ¿Qué más ven? Estas lesiones acá, aquí. Háblenme de la localización. Todo eso tienen que consignarlo en su historia.
Lesiones Profe, multifocales. Ujú. Multifocales, correcto. profe, en cuanto a la profundidad, es que no se ve como muy bien, son como superficiales o como tienden a ser como profundas, como las de la parte ¿Estas? frontales, sí, esas, o sí, eso. Em, no tienen suficiente profundidad para llegar a ser, por ejemplo, una úlcera. Entonces, tú las podrías describir ahí como superficiales. Doc, y también indicaría cronicidad, ¿verdad? Porque si ya no hay presencia de cicatriz, y pues sí pareciera ser como viejas, como... Exactamente. Son lesiones que parecen ser de tipo crónico. Entonces, ustedes reportarían, entonces, lesiones multifocales, vamos a unir todo lo que me han dicho, lesiones multifocales, superficiales, con bordes irregulares hiperpigmentados, con aparente tejido cicatrizal, ubicados en la parte frontal de la cabeza, eh, siendo la más inferior más o menos con unos 2 centímetros de diámetro y 4 lesiones con aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Y si ustedes ven también aquí hay una leve hipotricosis. Entonces, leve hipotricosis e hiperpigmentación en la zona periocular de ambos ojos. Esa sería la descripción que ustedes tendrían que consignar de entrada en su historia. Obviamente después, cuando ya tengan más claro lo que pasa con el paciente, hacen una descripción un poco más concreta. Pero en su inspección, solo, pues obviamente consignan lo que están viendo, describen lo que están viendo. ¿Qué diferenciales tendrían en este paciente? Es un paciente adulto de edad media también, con buenas condiciones sanitarias, con buena alimentación. ¿Algún dato adicional quieran saber? Tal vez si en algún momento algún tipo de medicamento se le haya administrado, tanto sistémico como tópico, algún tipo de baño. No, nada, nada tópico. De hecho, el caballo nunca ha tenido tratamientos dermatológicos de ningún tipo. Tiene buenas condiciones sanitarias, digamos, en cuanto a vacunación y vermifus. Doc, ¿qué tal una neoplasia? Pero antes de lanzarte a neoplasia, ¿qué más le preguntarías al tutor para determinar eso? Por edad tal vez podría encajar la neoplasia, pero todavía estás muy temprano en el proceso para lanzar un diagnóstico. ¿El se rasca esas zonas? ¿Presenta prurito? No, no es pruriginoso. ¿Qué tipo de productos se utilizan para el aseo del paciente, para los baños en específico? No, él no recibe, pues, terapia tópica de ningún tipo. O sea, lo bañan, digamos, con agua normal. O sea, no usa ningún producto en particular. Otra pregunta sería que ¿cuánto tiempo lleva con esas lesiones? Ujú, perfecto. Como dijimos, y alguien dijo al principio muy acertadamente, pues son crónicas, lleva ya más de un año presentando lesiones que al principio son más eritematosas, más inflamatorias, van y vienen y luego se convierten en eso que ustedes están viendo ahí, en un cuadro un poco más crónico, más hiperpigmentado, con tejido cicatricial. Y durante todo ese tiempo no se le ha realizado ningún tipo de tratamiento. Ningún tipo de tratamiento. Doc, Profe, de pronto, podríamos preguntar si el tutor tiene también alguna lesión.
Ujú, muy válido, no hay lesiones en los tutores. Ni tampoco lesiones en otros animales, los que convivan. Él convive con unos 3 equinos más y hay otro animal con lesiones. No sé, tal vez el lugar donde pastoreen es el mismo, donde se encuentran los dos pacientes con los tipos de lesiones. Sí, rotan por los mismos potreros. Mm. Vamos muy bien, están ya súper, súper tesos en anamnesis, me encanta. Falta una cosita solo que me preguntaran y es el tema de condiciones sanitarias ambientales, porque yo les dije, el caballo está en buenas condiciones sanitarias como individuo, o sea, estaba bien con sus desparasitaciones y demás. Ambientalmente las condiciones sanitarias no eran muy chéveres. Por lo tanto, había insectos, moscas y demás. O sea, tenían acceso a ambientes contaminados con insectos. Entonces, este paciente no me aparece aquí. No sé por qué no puedo quitar esto. ¿Alguien sabe cómo puedo quitar esta barra de aquí abajo? ¿Alguien que sea muy teso con las tecnologías? No sé por qué me está apareciendo esto. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. A ver, no sé qué pasa. Ay, por Dios santo. Voy a parar un poquito la pantalla. Vamos de nuevo. No, no me quita eso. Bueno, en fin. No sé por qué. Que sé que no me. De hecho, está cortado un pedazo de la imagen. No sé por qué. Bueno, en fin. Este caso, este caballo, es un paciente con oncocercosis. ¿Listo? Si recuerdan, yo les mencionaba en la clase que, pues, dentro de todas las causas de dermatosis en el equino se encontraba oncocerca, que es un nematodo, básicamente el que afecta al caballo, digamos, la especie que afecta al caballo es oncocerca cervicalis, y es transmitida por moscas negras, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Si es un paciente que tiene contacto con ambientes que no tienen buenas condiciones sanitarias ni de control de insectos, no solamente va a estar expuesto, digamos, a desarrollar hipersensibilidad a picadura de insecto, porque eso solo va a pasar en los pacientes que tienen la predisposición a la hipersensibilidad, sino que va a desarrollar lesiones cutáneas por oncocerca. ¿Cierto? Y básicamente, ¿qué es la oncocercosis? Pues que las filarias, o sea, las filarias de ese nematodo van a empezar a penetrar la epidermis para posteriormente llegar a la dermis. Y esas zonas características que son la cara, la nuca, el pecho, los miembros posteriores, el abdomen, que son todas las zonas básicamente donde la mosca tiene pues más posibilidades de llegar, principalmente la cara. Pues obviamente ella viene, deposita la microfilaria y la microfilaria empieza a penetrar hasta llegar a dermis y empieza a producir ese tipo de lesiones. Que van y vienen, ¿no? Obviamente, entre más contaminado esté el ambiente con la mosca, con el insecto, pues más posibilidades hay de que otros animales estén afectados y que las lesiones, pues,
lleguen a ser más severas, porque también depende mucho de la cantidad de microfilarias que haya en la dermis. Entonces, teniendo en cuenta que la microfilaria va a estar tan profunda, porque acordémonos de las capas de la piel, ¿no? Tenemos epidermis, dermis y tejido subcutáneo, ¿no? Subcutis o hipodermis. Entonces, la dermis es una capa ya bien profunda de la piel, por lo tanto, para diagnosticar esto yo tengo que, generalmente, se debe hacer una biopsia de piel, porque con las técnicas convencionales que nosotros hacemos, raspados, citologías, tricograma, pues todas me van a salir normales. No voy a encontrar nada, no voy a encontrar. De repente puedo encontrar tal vez una foliculitis bacteriana secundaria, pero no voy a encontrar ácaros, no voy a encontrar dermatofitos, etcétera, porque el problema está más al fondo. Entonces, de ahí la importancia de saber reconocer, por ejemplo, la distribución y el tipo de lesión. Estas lesiones que ustedes ven aquí, con ese aspecto como medio cicatrizal, que tienden a ser un poco más crónicas, con bordes hiperpigmentados en la zona de la cara, principalmente, aunque como les decía, hay zonas también más afectadas. Y en un paciente que tiene contacto con ese tipo de ambiente, si hay otros animales con lesiones parecidas que están en el mismo ambiente, ustedes tienen que pensar en alguna causa que tiene que ver con el ambiente en el que están los caballos. Y si ven este tipo de lesiones, obviamente no dejen de hacer las técnicas de primera intención nunca, jamás en la vida. Siempre uno comienza pues por las técnicas básicas. Aquí hay que raspar, aquí hay que hacer tricograma, tricografía, citología, etcétera. Como no nos va a salir nada, en este caso, pues no iba a salir nada, entonces uno opta ya y ante la sospecha clínica de presentación de las lesiones y las sospechas con respecto a los datos anamnésicos, hay que hacer una biopsia y en la dermis se va a encontrar la microfilaria. ¿Listo? Entonces, mire la importancia también de saber en qué momento utilizar las técnicas diagnósticas. Hay muchos problemas cutáneos que están más profundos y que con las técnicas de primera intención no vamos a lograr ver. Entonces, en muchos casos, ustedes van a tener que recurrir a biopsias de piel para poder determinar el origen de lo que está pasando. ¿Vale? Bueno. Ahora. Ay, no, Dios santo. Ya salió todo, bueno. Aquí les voy a mostrar simplemente los patrones lesionales porque ya estamos con poco tiempo. Estos dos pacientes tienen lesiones muy parecidas. Aquí nosotros vemos lesiones francamente alopécicas con bordes bien definidos. Vemos que a pesar de que no hay eritema, la piel tiene un color diferente, un color anormal. El pelaje es un pelaje hirsuto. Están distribuidas en toda la zona dorsal de la línea media, en los laterales de los flancos, en los laterales de tórax y abdomen, un poco aquí en la parte de cuello ventral, ¿cierto? Y aquí vemos, obviamente la parte del cuello ventral, y aquí vemos lesiones un poco más sutiles, en donde vemos lesiones un poco más papulares, con hipotricosis. Esos pelitos que ustedes ven levantados, pues es simplemente porque abajo hay lesiones papulares también. Zonas alopésicas e hipotricóticas aquí en la zona ventral del cuello. Son parecidas en términos de alguna parte de la distribución. De pronto aquí ustedes no notan tanto la alopecia, este es un cuadro mucho más avanzado. Pero ¿cuál es el mensaje aquí? Que digamos por inspección, pues no podemos saber nada. Aquí tenemos que hacer técnicas de primera intención. Y traje esto aquí porque son dos cosas que suelen confundirse incluso la palabra. Dermatofitosis y dermatofilosis. Dermatofitosis nosotros la conocemos por la clínica de pequeños, sabemos que es, como les mencionaba, lo único que cambia aquí es el agente etiológico, que en caballos casi siempre es Trichofitum equinum o Microsporum equinum, sin embargo hay otros que lo pueden afectar, pero es básicamente, digamos que el procedimiento diagnóstico es el mismo. Nosotros vamos a ver esporas en el pelo si hacemos una tricografía, si hacemos cultivo, pues claramente van a crecer las colonias, vamos a ver las macroconidias y lo vamos a tratar de una forma bastante similar a cómo tratamos la dermatofitosis en pequeños. Entonces, terapia tópica siempre como apoyo
con incluso clorexidina, miconazol, cada uno al 2%, 2 a 3 veces a la semana se puede usar sin problema. Obviamente para el caballo pues hay que comprar cantidades alarmantes de champú. Y otra opción es la solución de nilconazol 0.2%, que uno ya no la usa tanto en pequeños, porque pues hay opciones más interesantes, pero en el caballo se usa aún con bastante frecuencia. Y a nivel sistémico, porque claramente este es un cuadro ya muy generalizado, a nivel sistémico la molécula que se utilizaría, digamos, como primera opción sería igualmente el itraconazol, pero también, a diferencia de pequeños, la dosis es más baja. Entonces va más o menos de 2 a 5 miligramos por kilo, pero casi siempre se arranca por la dosis de abajo, 2,5 más o menos. Sería la dosis que se utilizaría en el caballo vía oral. Y se utilizaría pues, más o menos cada 12 horas, cada 12 o cada 24 horas. Y dependiendo del tiempo, de la severidad del cuadro clínico, pues se decide también el tiempo de uso. Los caballos suelen responder bastante bien a la terapia, incluso pueden llegar a tener resolución en 2 a 3 semanas. Tienen un poco más de respuesta. Obviamente este caso era un caso bien severo, yo imagino que tomó un poco más de tiempo. Y esto es una dermatofilosis, que como les mencionaba en clase, esto es una bacteria, ¿no? Entonces, nada que ver una cosa con la otra, ¿cierto? Aquí nosotros, perdón, aquí nosotros estamos hablando de, de una bacteria que se llama Dermatophilus, ¿cierto? Que cuando hacemos la citología y la vemos, tiene una forma bien particular, que es esta que ustedes ven ahí, que la literatura la describe como forma de ferrocarril. Eso es algo que nosotros no vamos a ver en pequeños nunca, porque Dermatophilus tiene más tendencia a afectar a equinos, ¿cierto? Entonces es un actinomiceto que pues que se desarrolla en la piel de los caballos y que suele producir ese tipo de lesiones un poco más costrosas, una dermatitis un poco más húmeda. Digamos aquí en este cuadro estaba comenzando el cuadro cuando se cronifican las lesiones un poco más húmedas. Y cuando tenemos lesiones húmedas es más fácil hacer una impronta. Entonces cuando hacemos la impronta y la teñimos, vamos a ver esta belleza que son el Dermatophilus congolensis, que tiene esa forma tan particular. Es decir, ustedes no van a confundir eso con nada, porque tiene una forma muy particular. Y en cuadros muy avanzados, pues se va a ver gran cantidad de dermatofilos. Entonces, por nombre uno lo puede confundir, pero si ustedes, incluso clínicamente pueden tener cuadros relativamente parecidos, porque ustedes pueden, esto puede ser también bacteriano y esto puede ser fúngico. Entonces, de ahí la importancia de nuevo de las pruebas de primera intención. Si yo hago una tricografía, una citología y un raspado, yo ya llego, en estos casos, ya llego muy probablemente al diagnóstico. Obviamente aquí, pues como les mencionaba en el módulo de fúngicas, yo siempre hago cultivo para saber la especie de hongo que está afectando al paciente, pero es básicamente eso. Estas imágenes las puse para no confundir las dos cosas, porque esto es básicamente el equino. Este es un caso de pénfigo foliáceo en un paciente de 8 años. Entonces, la presentación clínica se parece bastante a lo que vemos en perros y en gatos. Es un paciente alopésico, hiperpigmentado, con lesiones descamativas. Hay ciertas costras por aquí. Las costras de pronto no son tan gruesas ni tan adheridas como lo que vemos en perros, principalmente, pero sí es un patrón descamativo y costroso y alopésico. A diferencia del perro, en donde el pénfigo se presenta generalmente en animales de edad media avanzada, pues sin embargo, claro que podemos tener perros jóvenes con pénfigo, pero no es el común denominador. En caballos se puede presentar en potros también, en animales muy jovencitos. Este es un potro muy joven con pénfigo. Y ustedes ven aquí lesiones también alopésicas, muy alopésicas, descamativas. Aquí incluso vemos que se está perdiendo una porción importante aquí de costra, ¿cierto? Vemos que el pelaje está en pésimas condiciones. Vemos un fondo eritematoso también, vemos zonas ya con hiperpigmentación y afecta a los cascos, deforma los cascos, principalmente en el potro y en casos muy avanzados. Porque acuérdense que el pénfigo, la patogénesis del pénfigo,
radica en que los queratinocitos pierden las uniones desmosomales, que los desmosomas son esas estructuras que unen a los queratinocitos, son como los ganchos que unen a los queratinocitos. Cuando hay un ataque de los autoanticuerpos hacia los desmosomas, que son las uniones, pues los queratinocitos quedan sueltos y por eso nosotros vemos las lesiones características que son costras, pápulas, pústulas, descamación, y todo eso termina también haciendo pues que todo eso se acompañe con lesiones alopécicas. Claramente aquí también los cascos son un anexo de la piel, así como las uñas, ¿cierto? Aquí también hay queratinocitos y por tanto vamos a ver que el casco pues se va a ver afectado, va a estar más blando y se va a deformar porque los queratinocitos están sueltos, no hay adhesión. Entonces en casos muy avanzados y muy crónicos vamos a ver lesiones también a nivel de cascos. Y este es un paciente muy joven. Entonces hay que tener en cuenta que en el caballo difiere un poco de perros por eso. Encontrar pénfigo en un cachorro, por ejemplo, no es imposible, pero es muy raro. En un cachorro, qué sé yo, de 6 meses. A menos que sea un pénfigo inducido por un medicamento, que puede pasar. Pero un pénfigo como natural es difícil que un paciente joven lo presente. En caballos puede tener un poco más de presentación en potros. Y para finalizar, esta es una patología que también digamos, se presenta de una forma un poco diferente en el caballo, que es la sarcoidosis, que básicamente sería la papilomatosis del caballo. Por ahí alguien lo mencionaba durante la sesión, que lo incluyó en algunos de los diferenciales que discutimos. Entonces, la sarcoidosis equina es del equino, ¿no? Obviamente, y se da por papilomavirus bovino, tipo 1 o tipo 2. Entonces se presenta en varias zonas del cuerpo, obviamente los animales con inmunosupresión están más predispuestos, animales muy jóvenes con sistemas inmunes poco desarrollados o animales adultos en tratamientos con inmunosupresores o con bajas condiciones nutricionales o con bajas condiciones de higiene, de ambiente, todo eso juega a que la sarcoidosis se pueda desarrollar. Entonces, ahí hay que tener en cuenta, obviamente, que esto es viral y que hay que mejorar la inmunidad del paciente, la nutrición. Obviamente hay opciones de tratamiento también que, pues, que están reportadas, como pues, la remoción quirúrgica, por ejemplo, la crioterapia. En países pues, con experiencia en el tema usan láser también. Imiquimod, que es un producto tópico también que se utiliza también en pequeños para papilomatosis muy severas. El imiquimod es un producto tópico que es un proinflamatorio, entonces ayuda a estimular las respuestas inmunes locales del tejido para que resuelva, digamos, la infección viral. Y la presentación es así, como ustedes la ven ahí. Entonces también esa es otra cosa y que no tiene nada que ver, uno sarcoide o sarcoide equino, uno muchas veces no lo relaciona con papiloma, entonces es importante conocerlo también. Y para cerrar, solamente dejarles un comentario, en caballos viejitos de edad avanzada, incluyan en sus diferenciales neoplasias, que también alguien lo mencionaba, melanoma, carcinoma de células escamosas, linfoma, son como los tumores más que ustedes van a encontrar con mayor frecuencia en caballos. Los melanomas afectan principalmente los caballos de capas grises, como lo mencionaba en clase. El carcinoma de células escamosas puede afectar también con mayor frecuencia a caballos de capa blanca, como pasa, por ejemplo, con los gatos de capa blanca. Entonces, porque tiene obviamente influencia de la luz ultravioleta. Entonces, en el grupo de animales con mayor edad, y obviamente que tenga las características clínicas, es importante contemplar el tema de neoplasias. ¿Listo? Era eso lo que tenía para comentarles de equinos. Digamos que me hubiera gustado discutir con calma cada imagen, pero no los voy a tener. Aquí podíamos durar 4 horas discutiendo esto y la idea no es esa, no es cansarlos tanto. Y no sé si tengan alguna pregunta del tema.
Si quedó claro, si les quedó por lo menos una base, obviamente esto es dermatología equina básica, por eso así se llama el módulo, para que se lleven una idea principal de lo que pueden ver en caballos. Traté de incluir lo que normalmente verían en un paciente equinodermatópata. Y si se dieron cuenta, ustedes pueden extrapolar muchas cosas de pequeños en el abordaje, en las técnicas diagnósticas e incluso en las opciones terapéuticas, obviamente con las particularidades de la especie. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Aún están despiertos? No, Sí, todo profe, claro. todo claro. Sí, señora. Doctor, muy claro. Vale, Bastante productiva la clase. vale, perfecto. Por lo menos ya saben que si los llaman, cuando sean unos dermatólogos súper reconocidos y los llamen a atender un caballo, ya se le miden. Por lo menos ya tienen un esquema en su cabeza de lo que puede pasar. ¿Listo? Entonces era eso. Y entonces nos vemos en la práctica. ¿Vale? Los espero a todos. Paula, pues te recomiendo mucho el tema de, pues, de los animales, si lo pueden resolver lo más pronto posible para avisarle a Ingrid y que nos ayude a gestionar ese tema de, de la portería para que no les pongan problema con el ingreso. ¿Listo? Listo, claro que sí, yo estoy ahí atenta con ese tema. Vale, perfecto. Gracias por tu colaboración. Buenas noches a todos, descansen y hasta el 12 de julio. ¿Vale? Buen fin de semana. Gracias, Chao, doctora. profe. Hasta luego, muchísimas